Buenos días tengan todos ustedes, alumnos que estudian la materia de cálculo integral ya de tercer año. Hoy vamos a ver un tema muy sencillo, pero ya es en relación a lo que es la integración. Y vamos a comenzar viéndolo nosotros, la derivación y la integración como procesos inversos. Es decir, recuerda que en matemáticas toda operación tiene su operación inversa, así como la operación inversa de la suma es la resta y de la multiplicación la división, así también la derivación y la integración son operaciones inversas. Eh, la sesión pasada entonces vimos lo que era la diferenciación y seguramente habrás recordado la forma de derivar una función. Entonces hoy en esta sesión trataremos de ver cómo podemos encontrar o realizar la integración como un proceso inverso a la derivación. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a comenzar diciendo entonces que pues tenemos una función cualquiera, por ejemplo x cúbica. Y de antemano tú ya sabes que si la derivamos, entonces obtenemos 3x cuadrada como la derivada de la función x cúbica. Y además, en la semana pasada o en la semana anterior, pues vimos que podíamos encontrar su diferencial y que la diferencial solamente la podíamos concebir como la derivada multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Por lo tanto, la diferencial será 3x cuadrada por dx. Si ponemos otro ejemplo, si tenemos la función y igual a 2x cúbica, la derivada de esta función sería 8x cúbica. Recuerda que solamente multiplicamos el coeficiente por el exponente y disminuimos en 1 el exponente. Y para encontrar la diferencial solamente la derivada, la función derivada la multiplicamos por dx. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Bueno, si tenemos la función y' igual a 8x cúbica, es decir, la derivada, y que además la función 2x cuarta es aquella de donde obtuvimos la derivada. Bueno, entonces a esta función de la cual proviene la derivada la llamaremos función primitiva. Función primitiva. Otra vez, si tenemos ahora una derivada y queremos encontrar la función de la cual proviene esta derivada, a esta nueva función la llamaremos función primitiva. Bien, entonces veamos esta pequeña tablita. Si tenemos, por ejemplo, la derivada de una función a la cual llamaremos f de x, y ahora de lo que se trata es encontrar la función primitiva a la cual vamos a llamar f mayúscula de x. Entonces, si tenemos 8x cúbica, ¿cuál será la función primitiva? Es decir, esta es la derivada. ¿De dónde provino esta derivada? Bueno, pues entonces ya la teníamos por aquí arriba y sabemos que de antemano que la función primitiva es 2x cuarta. Ahora bien, ¿cuál será la función primitiva de las siguientes funciones? Por ejemplo, si nuestra función es 1, ¿cuál será entonces la función primitiva? Bueno, pues la función primitiva será x, porque si derivas x obtienes 1. Nuevamente, veamos el siguiente ejemplo. Si ahora nuestra derivada es 2x, ¿cuál es su función primitiva? Es decir, ¿de dónde proviene x? De derivar x al cuadrado. Si ahora tenemos 3x cuadrada, ¿cuál será la función primitiva? X cúbica. Nuevamente, si derivamos x cúbica, obtenemos 3x cuadrada. Como puedes ver entonces ahora de lo que se trata es ver de dónde salió esta función derivada para que nosotros podamos encontrar esta otra
a la cual llamaremos función primitiva. Bueno, si nada más tenemos un medio, entonces la función primitiva es fácil de obtener, es un medio de x. Si tú derivas esta función, obtienes este valor. Y aquí tengo otra que finalmente si tienes x, la función primitiva será un medio de x cuadrada porque al derivarlo, entonces multiplicas el coeficiente por el exponente y al exponente le quitas 1 y nos da finalmente, reduciendo términos, x. Muy bien, espero que hasta aquí todo haya quedado claro. ¿Cómo es que procedemos a encontrar una función primitiva? Bueno, ahora sí. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cuántas funciones primitivas f de x tiene 2x? Ya lo coloqué aquí. ¿Cuántas funciones primitivas? Hasta ahorita nosotros encontramos una. Bueno, ¿tendrá más? Esa es la pregunta. ¿Habrá más funciones primitivas que si tú las derivas encuentres 2x? Bueno, seguramente sí las habrá. Te voy a decir una. Será entonces 2x cuadrada más 1 más 1. Si tú derivas estos dos, te darás cuenta que tendríamos que derivarla término por término. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, solamente nos queda 2x. En ese sentido, entonces, pues tendríamos otra función primitiva, como por ejemplo x cuadrada más 2, otra x cuadrada más 3, otra más x cuadrada más 4. Todos aquellos, todas aquellas que contengan x cuadrada y una constante, no importa que sea positiva, negativa, fraccionario o bien un número irracional como pi. Finalmente recuerda que la derivada de una constante es siempre cero. Por lo tanto, entonces, todas estas son funciones primitivas de 2x. Muy bien, entonces ahora, bueno, pasemos a la siguiente. Para no escribir todo este conjunto, porque en realidad es un número infinito, infinito de funciones, empleamos la siguiente notación. Por lo tanto, entonces, si te das cuenta, todas ellas simplemente son constantes. Son diferentes, pero al finalmente constantes. Y entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Pues entonces escribiremos, para que no escribamos todo esto, será entonces la función primitiva 2x más una constante. No importa si es positiva o negativa, finalmente sabremos que es una constante. Y esta es la función primitiva de 2x. Muy bien, prosigamos entonces ahora. Bueno, ¿y todo esto como para qué? Bueno, porque la función primitiva da origen a lo que es la integral. ¿Qué es la integral? Bueno, pues entonces también de la misma forma en cómo teníamos una notación o una simbología para la diferencial y para la integral, para la derivada y para la diferencial también la integral tiene su notación. Por lo tanto, este simbolito que parece ser una viborita, en realidad es la letra sigma minúscula, que significa integral, es el símbolo de la integral. Entonces, cuando nosotros deseamos calcular todas las funciones primitivas, en realidad estamos solicitando calcular la integral. Bueno, ahora, la integral, entonces, dado nuestro ejemplo anterior, pues entonces, para no escribir todo esto, pondríamos en lugar de 2x, pondríamos primero el símbolo de integral 2x, que es nuestra función, y luego multiplicado por dx. Aquí posteriormente veremos por qué aparece dx siempre para que podamos nosotros efectuar la operación, y ya vimos que es x cuadrada más una constante. De manera general podemos decir entonces que este simbolito es el símbolo de integración que indica la operación inversa a la derivación, que esta función se llama integrando, que esta
es la diferencial de x, es decir, de la variable independiente, y esta entonces, creo que aquí tengo un pequeño error, en realidad esta es minúscula y esta debe ser mayúscula, así es, porque la que obtenemos es la función primitiva más una constante. Bueno, ahí te dejo entonces esta interpretación de lo que es la integral. Entonces recuerda, la integral se refiere a encontrar la función de la cual obtuvimos la derivada. Y para ello entonces utilizaremos este símbolo y la función va a estar multiplicada por dx. Después veremos por qué. Porque en realidad recuerda que la integral se refiere al cálculo de áreas bajo curvas y que todo rectángulo, recuerda que tiene una altura y una base. Más o menos por ahí va la interpretación. Este es la base y esta es la altura. Muy bien, ahora, deducción de la fórmula para integrar, ya nada más es eso. Deducción de la fórmula para integrar potencias de x. Veamos la siguiente tabla. Función, la función que vamos a integrar, o de las cuales vamos a encontrar su función primitiva. 1, la función primitiva de 1 es x, la función primitiva de 2x ya la vimos, es x cuadrada, la función primitiva de 3x cuadrada será x cúbica, la función primitiva de 4x cúbica será x cuarta, la función primitiva de 5x cuarta x quinta, pero de manera general entonces podemos decir que si tenemos un coeficiente llamado k, la variable x elevado a un exponente cualquiera, m, entonces si tú observas, el resultado entonces va a ser x y al exponente le vamos a sumar 1, pero también tenemos que quitar la constante k, es decir, lo vamos a dividir entre m más 1. Por lo tanto, si tú tienes una integral en la cual nosotros tendremos una potencia de x multiplicado por un coeficiente, con esta formulita la podemos nosotros realizar rápidamente, que esa es finalmente la actividad de la semana, tu tarea, para que puedas tú empezar a integrar funciones. ¿Cómo se aplica? Aquí tengo un pequeño ejemplo rápidamente, te lo muestro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la integral de x sexta por dx y tú quieres encontrar la función, bueno, pues únicamente lo que tienes que hacer es sumarle 1 a su exponente y dividirlo entre esta misma suma, y queda x a la séptima entre 7 más una constante de integración. Si tú derivas esto, encontrarás esto que es el integrando. Bueno, espero que más o menos te haya quedado claro. Vamos a integrar funciones muy sencillitas esta semana, no son muchas, para que tú puedas ir practicando. Y ya después nos adentraremos un poquito más a la interpretación. Esto que hemos visto se conoce como la integral indefinida. ¿Por qué? Pues porque aún aparece una constante que no adopta un valor. Entonces, pues te envío tu lista de ejercicios y espero que te haya quedado claro. Te mandaré algunos videos para que pues te vayas apoyando en ellos. Bueno, pues eso es todo por este momento.